Buen día con cada una de las personas que visualizan este video. A continuación haré la presentación de lo que es un manejo de softwares para lo que el entendimiento de la teoría cinética de los gases. En este caso, vemos que el entendimiento de la teoría cinética de los gases nos permitirá entender cómo actuaría un gas que no es ideal, pero cumple con ciertas condiciones. En este caso, el primer software que hemos utilizado en este estudio nos ha permitido ser, visualizar ciertas peculiaridades. En este caso, vemos que la principal es cuando existe, y con el simulador 1 hemos eh, integrado dos tipos de moléculas e individualidades. En este caso vemos que las ligeras, sin colisiones y con colisiones. En este caso, en un número de 200 a una temperatura de 250 kelvins. En este caso vemos que la velocidad, en este sentido, sin colisiones, ocurre es de 1249 metros sobre segundo. En este caso vemos que no existe lo que es un, una interacción entre las individualidades, por lo que la velocidad se mantiene. En lo que fue al sometimiento de este mismo tipo de individualidades, vemos que existe lo que es un aumento en lo que es la energía. En este caso vemos que es en lo que es la velocidad. En este caso vemos que es de 1100 metros sobre segundos. En este caso vemos que las individualidades se existen choques elásticos entre las mismas, por lo que también existen choques entre el recipiente, entre las paredes del recipiente que las contiene. En este caso vemos que para calcular lo que es la masa molecular de cada una de estas individualidades, hemos utilizado lo que es la fórmula de la velocidad RMS, que es igual a la raíz cuadrada de 3 por la constante de los gases ideales sobre la masa molecular por la temperatura. Una vez realizada una serie de desplazamientos y lo que es, para la obtención de esta fórmula hemos obtenido lo que es la fórmula de la masa molecular, en este caso que es igual a 3 por la constante de los gases ideales por la temperatura sobre la velocidad de RMS al cuadrado. En este caso vale aclarar que la masa de las individualidades no cambia, se mantiene constante. Lo que cambia es en sí la velocidad. En este caso vemos que una vez realizados los cálculos hemos obtenido que la masa molecular para este tipo de individualidades es de 3,99 gramos mol por cada una de esas individualidades. En lo que es también la simulación de lo que es las individualidades, como su nombre mismo lo indica, pesadas con y sin colisiones, vemos que la velocidad cuando existen colisiones aumenta, mientras que la velocidad sin colisiones disminuye. En este caso, vemos que las individualidades se comportan de tal manera que la masa, en este caso, como su nombre mismo lo indica, tienen un mayor peso que es, que he determinado que es de 25,05 gramos mol en el caso de las moléculas pesadas. Estas simulaciones nos permiten entender cómo es el comportamiento de las individualidades eh, al, al estar sometidas a ciertas propiedades macroscópicas y microscópicas. En lo que es el cálculo de de los otros tipos de velocidades, vemos que en este caso, una vez obtenida las fórmulas, hemos obtenido que para la velocidad es igual a la raíz cuadrada por la constante por la masa molecular por pi por temperatura. En este caso, vemos que para las moléculas pesadas hemos tenido una velocidad de 442 metros sobre segundo. En lo que es la velocidad más probable que pueden tener estas individualidades, hemos obtenido que puede ser de 1239 metros sobre segundos en el caso de las moléculas pesadas. En el caso de las moléculas ligeras, vemos que las velocidades, tanto la velocidad y la velocidad más probable, hemos tenido que son de la velocidad 1150 metros sobre segundo y de la velocidad más probable de 1019 metros sobre segundo. En este caso, también hemos hecho lo que es la combinación de ambos tipos de moléculas. En este caso vemos que la combinación de los dos tipos de moléculas, vemos que en este caso la velocidad de las ligeras es mayor que la velocidad de las pesadas, en este caso existiendo una leve diferencia en lo que es el sometimiento a una temperatura igual, que es de 250 kelvins. En este caso dar respuesta a ciertas interrogantes. En este caso,
Vemos que en caso de no existir la posibilidad de la existencia de colisiones, hemos generado un gas de tipo ideal que generalmente se caracteriza porque no existen colisiones entre sus individualidades. A esto se suma que al no existir la colisión entre sus individualidades, no tienen fuerzas de interacción, como por ejemplo podemos citar las fuerzas dipolo-dipolo, que son las que más tienen atractividad entre ellas. En este caso vemos que estas nos permiten que en este caso este tipo de gas se comporta de manera que pueden existir choques entre las paredes de su recipiente y choques elásticos que en este caso son de un tiempo despreciable. En este caso podemos citar que existe una variación en lo que es cuando las individualidades, cuando no existen colisiones, en lo que es su velocidad, debido a que cuando existen colisiones hay mayor velocidad, mientras que cuando no existen, existe una menor velocidad. En este caso vemos que también una relación que podríamos existir y que nos permite relacionar esta ley es la ley de los gases ideales con ciertas modificaciones. En este caso hemos determinado que la fórmula en esta ley que deberíamos seguir sería la presión por volumen por la constante de Boltzmann por la temperatura. En este caso vemos que que esta fórmula nos permite la relación tanto entre la energía mecánica y la energía térmica. A esto se suma que como no existe una pérdida de la energía cinética, existe un intercambio, por lo que no sería posible aplicar lo que es simplemente la ley de los gases ideales. En este caso, para lo que fue el cálculo de la energía cinética, vemos que la energía cinética es igual a a la temperatura, relacionando dos ejes principales. En este caso vemos que después de realizar lo que es una igualación de lo que es la ley de los gases ideales, que es presión por el número de moles, por la constante y por la temperatura. En este caso vemos que después de realizar ciertos cálculos hemos obtenido la ecuación de la velocidad cinética. En este caso, una vez realizado esto hemos obtenido que la ecuación de la energía cinética es igual a 3 medios por la constante de Boltzmann y por la temperatura, obteniendo una energía cinética, en este caso, para esta simulación de 3,75 por 10 a la menos 21 joules. En este caso, en la simulación del tipo 2, que nos permite la simulación de lo que es una reacción química como tal, vemos que la he realizado con lo que es el proceso de combustión de mi sistema termodinámico, que es el metano. En este caso, vemos que para que exista un equilibrio entre las reacciones, la velocidad de las reacciones directa e inversa deben ser iguales. En este caso, vemos que como es una reacción del tipo directa, vemos que el proceso irreversible sería desfavorable debido a que no se puede dar en condiciones típicas de presión y temperatura. A esto se suma que en este caso, como se ve en la simulación, la reacción ocurre de manera lenta. A esto también vemos que conforme se observa aquí, vemos que existe una variación en la simulación de la temperatura. En este caso vemos que al existir una variación en la temperatura, el equilibrio también cambia. En este caso, sigue el principio de Le-Chatelier, que nos establece que cuando una reacción trata de recuperar su estado inicial al ser sometido a un factor externo, haciendo que exista un desplazamiento de posiciones, tanto de reactivos como de productos, en este caso, con el objetivo de contrarrestar este cambio. En lo que es el cambio de la energía potencial, vemos que en este caso, como al ser de tipo exotérmica, este tipo de reacción de combustión del metano, vemos que disminuirá la cantidad de productos y aumentará la cantidad de reactivos cuando se llega al equilibrio. Además, también vemos que podemos citar que al aumentar la entalpía se convierte en una reacción del tipo endotérmico, pero al disminuir esta entalpía se convierte en una reacción de tipo exotérmico. Además, vemos que por este cambio de la energía potencial se acelera la reacción y lo que produce la formación de nuevos productos. En este caso hemos podido citar y ver estas simulaciones nos han permitido corresponder a algunas de nuestras interrogantes, por lo que agradezco la atención prestada a este video. De aquí vale aclarar y citar algunas de las bibliografías en las que me he basado para realizar mi investigación.